Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: Este es un lugar desierto, y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya a los campos y poblaciones cercanos a comprar algo para comer. Él respondió: Denles de comer ustedes mismos. Ellos le dijeron: ¿Tendríamos que ir a comprar 200 denarios de pan para dar de comer a todos? Jesús preguntó: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron: 5 panes y 2 pescados. Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos sobre la hierba verde, y la gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los 2 pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse, y se recogieron 12 canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescados. Los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra del Señor. En este Santo Evangelio de Marcos capítulo 6 podemos responder a una pregunta muy importante. Cuando nuestro Señor nos muestra la oración dominical, la oración del Padre Nuestro, nos dice que debemos pedir el pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día, o en latín, panem nostrum quotidianum da nobis hodie. La pregunta es la siguiente: ¿el pan al que se refiere Jesús es material o espiritual? ¿Es algo creado o increado? ¿Es algo humano o divino? Y la respuesta entonces, según este Evangelio, es ambos. Cuando nosotros pedimos: danos hoy nuestro pan de cada día, el Señor nos da, por medio de sus instrumentos, tanto el pan material que necesitamos para vivir, cuanto el pan espiritual que necesitamos para la vida eterna. El pan material obviamente se refiere a todas las condiciones de salud y las necesidades básicas que tenemos como seres humanos. Pero el pan espiritual, a su vez, se refiere a la lectura y la explicación de la palabra de Dios y al pan eucarístico, a la Sagrada Comunión, a la misa que, en términos ideales, ojalá fuera diaria para poder comulgar todos los días. Y también el amor al Santísimo Sacramento en la adoración eucarística. Eso es fundamental. Necesitamos alimentarnos, ciertamente en primer lugar, con el pan de vida eterna. Porque, como dice Jesús a los judíos: vuestros padres comieron el pan en el desierto, pero murieron. El pan que yo les ofrezco les permitirá vivir para siempre. Y en el último día yo lo resucitaré y estará conmigo para siempre. Tendrá vida eterna. En otro pasaje Jesús también agrega: busquen las cosas de lo alto y lo demás se les dará por añadidura. Es decir, ¿qué debe buscar un católico en primer lugar? ¿El pan material o el pan espiritual? Sin duda que el pan espiritual. Eso es lo primero que tiene que buscar un católico. Porque si tenemos fe, todo lo demás se nos dará por añadidura, porque el Padre Dios va a providenciar que no nos falte nada. Una vez en Brasil, estando en misiones, conversamos esto con algunos misioneros de Brasil y me llamó la atención porque algunos de ellos decían, no todos, algunos, pero sí con mucho énfasis: ¿cómo voy a predicar la palabra de Dios? ¿Cómo voy a celebrar la Eucaristía a personas que tienen hambre, que están en las poblaciones, que están en las favelas? Lo primero que hay que hacer es entregarles el pan material, entregarles salud, entregarles educación, entregarles una vivienda adecuada. Y posteriormente se les puede hablar de la palabra de Dios. Y si no es así, bueno, ocupemos la palabra de Dios para que ellos luchen
exclusivamente para obtener condiciones dignas de vida y de igualdad. Es un discurso muy tentador que arrastró a muchos sacerdotes, a muchos misioneros, en la famosa teología de la liberación, que lamentablemente, a pesar de que tiene algo de cierto, es una gran mentira, porque Jesús dice, busquen primero las cosas de lo alto, y todo lo demás se dará por añadidura. Es cierto, se puede rebatir, que en este Evangelio de Marcos capítulo 6, Jesús dice, denles ustedes de comer. Está la multitud hambrienta, después de todo un día en que Jesús ha predicado la palabra de Dios, ha hecho milagros, ha estado comunicando su sabiduría, y cuando ve que tienen hambre y no tienen qué comer, le dice a los discípulos, denles ustedes de comer. Es decir, son importantes ambas cosas. Pero en primer lugar Jesús predicó la palabra, en primer lugar Jesús entrega lo divino, lo espiritual, y en segundo lugar entrega el pan material si es que es necesario. Por lo tanto, ese es el orden correcto para un cristiano. Eh, Siempre debemos luchar para que nuestros hermanos tengan el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía y también el pan material cuando no tienen ellos las condiciones de conseguirlo. Por eso existen las actividades de la iglesia, siempre las actividades sociales, caritativas, para ayudar a los más menesterosos. Pero la primera misión de la iglesia es predicar la palabra de Dios y compartir la Eucaristía con los más necesitados. De hecho, cuando Jesús envía a sus apóstoles, no les dice vayan por todo el mundo y denles de comer a todas las personas, denles ropa, denles cosas materiales, hagan hospitales. No dice eso. Dice, en primer lugar, vayan y anuncien el Evangelio. Vayan y perdonen a todos sus pecados y sanen a los enfermos y en mi nombre también expulsen a los demonios. Bautícenlos a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Santifiquen a la gente en mi nombre y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado. O sea, claramente Jesús en el envío apostólico, que vale para todos los cristianos, nos hace apuntar primero a lo divino, a lo espiritual, y en segundo lugar a lo material, que como vemos en este Evangelio de hoy, también es importante.